Bueno, la semana pasada nos quedamos en el capítulo 13 de Segunda de Corintios, versículo 10. Y estábamos en la última frase de Pablo, donde él habla de la autoridad que ha recibido del Señor. ¿Para qué? Él explica ahí, ¿para qué recibió la autoridad del Señor? No. A ver, ¿por qué no leen el versículo 10? Para edificación. Siempre que vayan a responder una pregunta sobre la Biblia, vayan a la Biblia, tienen la respuesta ahí. Pablo habla de la autoridad que había recibido del Señor para edificación, no para destrucción. Y nos quedamos, ¿verdad?, hablando de Romanos capítulo 13, que es donde todos conocemos, el pasaje que todos conocemos, donde se nos dice que debemos someternos a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, ¿verdad? Guarde silencio. Ahora, escuchen bien, es muy importante esto. Yo creo que todos, los que estamos aquí y los que nos ven a través de las redes sociales, hemos sido testigos y a veces objeto de algún abuso de autoridad. ¿Sí o no? A veces quien ejerce la autoridad abusa de su autoridad y hace daño, destruye en vez de edificar. Y muchos de nosotros hemos sido a veces víctimas de algún abuso de autoridad. ¿Significa eso que la autoridad es mala y que hay que rechazarla? No. Lo que hay que rechazar es el abuso de la autoridad, no la autoridad misma. ¿Ok? El abuso está mal, pero mucha gente reacciona por haber sido, digamos, víctima de un abuso espiritual o religioso, reacciona contra la autoridad. Y debemos tener cuidado de no hacer esto. Debemos reaccionar contra quien abusa de la autoridad, no contra la autoridad misma. Ahora, es importante aclarar que todo tipo de abuso es, incluido el espiritual, o mejor dicho, especialmente el abuso espiritual, es pecado. Todo tipo de abuso es pecado, pero el abuso espiritual más. ¿Por qué? Es que el tema es que a veces el abuso espiritual está basado en que utilizamos incluso a Dios como objeto de engaño. Dios dice y Dios no ha dicho eso. ¿Ok? Dios quiere y Dios no quiere eso. Entonces el abuso es pecado, pero el abuso espiritual más. Porque está mal. Ahora, no solamente... ¿se oye mal? ¿No? No solamente en la iglesia se cometen abusos, ¿verdad? ¿Es legítimo que un jefe abuse de sus empleados? No, no es correcto. Y hay jefes que hacen que sus empleados trabajen más, trabajen horas que no les pagan, pero les obligan a trabajarla, porque si no le quitan el puesto de trabajo. Y eso es un abuso, y ese abuso está mal. Hay algunos empresarios que incluso se consideran cristianos y aún así abusan de sus empleados. Yo sé que puede que incluso conozcan algunos. Actualmente con eso de la excusa, ¿no?, de la falsa crisis, pues muchos están esclavizando a sus empleados, ¿no? Pero para esos que abusan, para los que se consideran cristianos sin serlo, yo quiero leerles un pasaje de las Escrituras y quiero que ustedes lo conozcan. Vamos a ir a Jeremías, capítulo 22. Jeremías 22, porque hay muchos cristianos, entre comillas, que tienen empresas.
¿ok? Y que abusan de sus empleados. Jeremías capítulo 22, versículo 23. A ver. Creo que no es ese, que me he equivocado de pasaje. Un segundito y se lo encuentro enseguida. 22:13, perdón. No es 22:23, sino 22:13. Ya me extrañaba a mí. Fíjese lo que dice ahí la palabra del Señor. Dice, ay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué significa esa expresión con la que comienza el versículo? ¡Ay! ¿Qué significa? Que le está anunciando un castigo, lo que le espera, ¿verdad? Que le está anunciando un sufrimiento. ¡Ay! Es lo que decimos cuando algo nos duele, ¿no? Y ahí dice, ¡ay del que hace esto! Es ahí lo que te va a pasar, ¿ok? Entonces es importante que aquellos que se consideran cristianos y abusan de sus empleados sepan que van a decir, ¡ay! No tenía que haberlo hecho. Por esto es importante que entendamos esto. ¿Se librará alguno de sus fechorías? Puede que aquí engañe a algunas personas, se aproveche de a otros, pero tarde o temprano ese abuso lo van a tener que pagar. Porque Dios no se queda debiéndole nada a nadie. Y al que es injusto, Dios castiga y le da su pago, lo que le corresponde. ¿Cuál es el pago del injusto? ¿Cuál es el pago del injusto? Cuando alguien obra en injusticia, ¿Dios le dará entrada al reino de los cielos? No. Estará excluido de la gloria de Dios. Y esto es importante, ¿verdad? Todos los abusos son malos y el espiritual más que ninguno de ellos. Estos que son abusadores deberían tener en cuenta las palabras de Salomón en Eclesiastés, capítulo 5. Vamos a ir a verlo. Eclesiastés, después de Proverbios, capítulo 5, versículos 8 y 9. Ahí dice, Eclesiastés, capítulo 5, versículos 8 y 9. Por favor, apaguen los móviles para que no tengamos interrupciones. Dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Es decir, por mucha autoridad que se crea alguien que tiene, también él está bajo autoridad y tendrá que rendir cuenta. ¿Ante quién? Ante el Altísimo. ¿Entienden ahora la palabra Altísimo? ¿Qué significa? El que está por encima de todos. El Altísimo. Todos cuantos están en autoridad serán o seremos juzgados, porque a veces los padres están sobre autoridad. Y hay padres que abusan de su autoridad para con los hijos. Cuidado, porque tendrán que rendir cuentas. Y hay esposos que abusan de su autoridad para con la esposa, o esposas para con los esposos. Cuidado, porque tendremos que rendir cuentas. Todos rendiremos cuenta por el uso que hemos hecho de la autoridad. Y esto del abuso de la autoridad espiritual no es nada nuevo. La Biblia ya nos habla de esto desde el Antiguo Testamento. ¿Ok? Fíjense que ya el profeta, varios profetas, Jeremías, Ezequiel, hablan contra el abuso espiritual y religioso. Y profetizan contra aquellos pastores
que abusan del pueblo de Dios, pretendiendo bendecirlo. Y en el Nuevo Testamento también encontramos pasajes que nos hablan del abuso espiritual. Se nos habla de los asalariados, ¿verdad? Se nos habla de los lobos rapaces, de los que se aprovechan del rebaño. Se nos habla del abuso espiritual a lo largo de toda la Biblia. Y cuando nosotros estudiamos la historia de la Iglesia, vemos, por ejemplo, cuando estudiamos la Reforma del siglo XVI, vemos que no es sino la lucha contra la opresión del abuso de autoridad que los religiosos de aquella época ejercían sobre el pueblo. El papado con su jerarquía oprimía al pueblo, los engañaba, les vendían indulgencia, les vendían bendiciones que ellos no podían dar. Bueno, igual que hoy, ¿no? Y no solo dentro de la Iglesia Católica, también dentro de las iglesias evangélicas se venden los milagros de Dios hoy en día, ¿o no? ¿Es verdad o no? Siembra en tu milagro, pacta con Dios. Y eso es un abuso de autoridad, porque Dios no ha dado autoridad al pastor para enseñar esas cosas que son falsas y mentirosas. Pero esos pastores tendrán que rendir cuenta delante de Dios, ¿verdad? Los abusadores convencen a la gente de que tienen un poder sobrenatural, que en la mayoría de los casos no tienen, y en realidad lo que buscan es su propio beneficio, obtener ganancias deshonestas por medio de la fe. Y contra estas personas la palabra de Dios es clara, anuncia castigo. Jesús mismo enfrentó a los religiosos de su tiempo cara a cara. El otro día una hermana se enfadaba conmigo porque, yo uso a veces expresiones muy claras, ¿no? Y decía que, decir que alguien es idiota es un pecado porque es una ofensa, ¿no? Entonces yo le decía que fuera al diccionario y tratara de ver qué significa la palabra idiota. Es tardo en comprender las cosas. Cuando alguien es tardo en comprender las cosas, es un idiota. A lo mejor le suena mal, pero simplemente lo que significa es eso, que es tardo en comprender, ¿ok? Y no es un insulto, es la definición de una realidad que está ahí. Pero cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y vemos a Cristo diciéndole a los sacerdotes de su tiempo, que eran la autoridad del pueblo, no solo religiosa, también la autoridad civil, porque los sacerdotes gobernaban al pueblo. Y dentro, cara a cara, en medio de la plaza, públicamente, delante de todos, los mira a la cara y les dice hipócritas. Ellos podían entender que se les estaba ofendiendo, ¿verdad? Pero Jesús no les estaba ofendiendo, les estaba diciendo la realidad. Es que eran hipócritas. Y cuando les llamaba sepulcros blanqueados, usted sabe lo que es un sepulcro. Por fuera puede estar muy blanco, pero ¿qué tiene por dentro un sepulcro? Podredumbre, corrupción. Pues eso es lo que Cristo les estaba diciendo. Y ellos podían sentirse ofendidos, pero Jesús no estaba ofendiéndoles, les estaba diciendo la verdad. ¿Okay? Y esto es muy importante tener en cuenta. Jesús se enfrentó al abuso de la autoridad en su tiempo. Pablo lo hizo igualmente. Y la Escritura nos enseña cuando Hechos 4:19, Hechos 5:29, los apóstoles estaban delante del concilio y les prohibieron seguir enseñando en el nombre de Jesús. Ellos dijeron: juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿Cómo queréis ustedes que yo les obedezca a ustedes si tengo que obedecer a Dios que tiene mayor autoridad que ustedes? Es muy importante entender los diferentes niveles de autoridad para no confundirnos. Muchas veces hay muchas personas que tienen una idea muy, valga la redundancia, personal del ministerio, ¿no? Tanto es así que algunos pierden la perspectiva y acaban por no saber separar cuál es la voluntad de Dios de la voluntad propia, de los propios deseos. Hay pastores que confunden la voluntad de Dios con la voluntad de ellos y acaban pues abusando espiritualmente de la iglesia. En vez de servir, de edificar,
de preparar al pueblo para ser más libre, para hacer la voluntad de Dios, acaban esclavizando al pueblo, sirviéndose del pueblo. Lo hacen dependiente de ellos. No, si te vas de aquí, la maldición de Dios va a caer sobre ti. Todo eso es un abuso y son métodos claramente sectarios. Si tu pastor maldice a cualquier persona que se va de la congregación, no está sirviendo a Dios. Es un sectario religioso que no merece que nadie le obedezca, porque está abusando de su autoridad. Esto es importante entenderlo. ¿Saben cuál es la causa principal del abuso espiritual? Ayúdenme. La ignorancia. Lo hemos dicho desde aquí cientos de veces, desde este púlpito. Si el pueblo de Dios conociera las Sagradas Escrituras, ningún falso pastor podría engañarle. Ningún pastor podría abusar de su autoridad. Porque le dirían, perdona hermano, pero eso no es así. La Biblia dice, y lo pondrían a raya, lo pondrían firme. Pero cuando el pueblo de Dios ignora la verdad, los pastores, los falsos pastores, se aprovechan y abusan. Nadie abusa de quien conoce la verdad. La Biblia, el conocimiento de la palabra de Dios, te previene, te ayuda, te guarda, te protege del abuso espiritual. Fíjense, yo quiero que lean conmigo un pasaje de la Biblia que de verdad yo creo que todo cristiano debiera conocerlo. Ezequiel capítulo 34. Ezequiel 34, aquí desde el versículo 1, Dios habla contra los pastores de Israel. Y fíjense lo que dice el profeta el profeta Ezequiel, Ezequiel 34. Desde el versículo 1 dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Es decir, pastores ególatras, egocéntricos. No te llevan a estar alrededor de Cristo, sino alrededor de ellos. Por eso no dan oportunidades en la iglesia para que los ministerios se desarrollen. Ellos lo controlan todo. Se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Versículo 3. Coméis las grosuras y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Es decir, se aprovechan del pueblo de Dios. Hacen de la piedad ganancia. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis, enseñoreado de ellas, con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor. Son presa de todas las fieras del campo y se han dispersados. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto. Y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra del Señor. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos,
pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Yo creo que este pasaje requiere poca explicación, ¿verdad? Falsos pastores que abusan, que se apacientan a sí mismos, que no sirven, que se sirven del rebaño, que se enseñorean de ellas. Eso nos habla de manipulación. Tú haces lo que yo te diga. Tú tienes que obedecerme. Yo soy el siervo. Yo soy el ungido. ¡Ay del que levanta la voz contra el ungido! Ese tipo de frases manipuladoras son amadas de todo falso pastor. Interpretan su posición como de poder, no de servicio, cuando nosotros sabemos que el Señor Jesús enseñó justamente lo contrario. ¿Alguien se acuerda de algún pasaje donde Jesús enseñara lo contrario a esto? Cuando le lavó los pies a sus discípulos. ¿Recuerdan Mateo capítulo 20, del 25 al 28? Donde Jesús dijo: vosotros sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, mas no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser el mayor, hágase como el menor, como el Hijo del Hombre. Y él se pone de ejemplo. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esa es la verdadera doctrina. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Lo que vemos hoy en día en muchas iglesias es todo lo contrario. Pastores en mansiones lujosas, viviendo vidas de lujo a costa del pueblo de Dios. Ahora bien, la idea de la iglesia jerarquizada no sale de la Biblia. Y esto es muy importante que lo entiendan. La jerarquía en la iglesia no existe, al menos en la iglesia bíblica, en la iglesia que vemos en el Nuevo Testamento. No hay jerarquía. Con esa frase que yo acabo de comentar de Mateo capítulo 20, del 25 al 28, Jesús nos pone a todos al mismo nivel. Es más, si tú quieres ser grande, tienes que hacerte pequeño. Porque el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Amén. Y hay que aclarar el hecho de que aunque alguien abuse de la autoridad, eso no significa que la propia autoridad sea mala. Es malo el que abusa de la autoridad, ¿ok? Pero no el que usa la autoridad conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Pablo abusaba de su autoridad? No. Él habla de la autoridad que recibió del Señor y dice, para edificación, no para destrucción. Quiero que lean conmigo en 1 de Pedro capítulo 5, que es otro pasaje que nos habla de el pastor.
Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 4. ¿Lo tienen? Dice Pedro ahí: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Los ancianos eran los pastores. Recuerden que en el Nuevo Testamento la palabra pastor, anciano u obispo son tres sinónimos, son tres palabras distintas que significan una misma cosa. ¿Ok? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Esto es lo que él ruega, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, que dice cuidando de ella. No, subraya eso, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aunque claro está que como unos recibirán las coronas incorruptibles de gloria, otros recibirán el castigo que merecen por haber hecho abuso de su autoridad. Porque Dios es justo y da a cada cual lo que merece. Pablo no abusa de su autoridad. Era un hombre temeroso de Dios, por eso él dice que la autoridad que él recibió de Dios es para edificación y no para la destrucción. Un buen ejemplo para los siervos del siglo XXI, ¿verdad? Para los pastores de hoy. Sobre todo para aquellos que ya no se conforman ni con ser pastores, quieren ser apóstoles. Bueno, hay algunos que ya no se conforman ni con ser apóstol, sino que ya hay uno por ahí que se dice que es apóstol de apóstoles. O sea que ya es más que papa. Es increíble. Para nosotros que vivimos hoy, tan lejos de aquel primer siglo, gracias a Dios tenemos la Escritura, que nos muestra la verdad, que nos dice cuál es la voluntad de Dios real, específica para cada uno de nosotros. Todos debiéramos tener esto en cuenta. Recuerden, el conocimiento de la palabra te guarda, te protege, te libra de abusos. Como decía antes, todos tenemos un cierto grado de autoridad. Los padres sobre los hijos, el encargado sobre los compañeros de trabajo, el empresario sobre sus empleados, el pastor sobre los miembros de su congregación. Todos tenemos una cierta autoridad. Miremos y asegurémonos de estar edificando y no destruyendo. Usando la autoridad para servir y no para servirnos. Haciendo las cosas como Dios quiere y no como queramos nosotros. Amén. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 13, y vamos a leer el versículo 11. Vamos a avanzar hacia el final. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Por lo demás, esa era una fórmula habitual del apóstol Pablo, que usa al final de sus cartas, como podemos ver en diferentes pasajes de las Escrituras, ¿no? Por ejemplo, en Filipenses 3:1, él dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, ¿no? A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros además es seguro, ¿no? O en 1 Tesalonicenses 4:1, cuando dice: por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y hay otros pasajes donde Pablo usa esa misma expresión, ¿no? Por lo demás, hermanos, la palabra hermanos aquí
A mí me llama la atención, ¿no? Porque después de una carta como esta, que es la segunda de Corintios, ya estudiamos la primera y vimos los problemas que le dieron a Pablo los corintios. Y ahora todos los problemas que hemos visto en esta segunda carta, que Pablo todavía le siga llamando hermanos, tiene un valor incalculable, ¿eh? Pues se ve que él todavía se seguía considerando hermanos. Por lo demás, hermanos. Hermanitos, que diría alguno, ¿no? Hermanito. Ay, hermanos. Porque mira que le dieron problemas al apóstol Pablo, ¿no? Pero esa expresión denota el cariño que el apóstol Pablo les tenía a pesar de todo, ¿no? De que lo menospreciaron, de que lo juzgaron mal, de que lo acusaron, en fin. A pesar de todos los dolores de cabeza que le dieron, él termina su carta llamándoles hermanos. Y además le hace ciertas recomendaciones, ¿no? Por lo demás, hermanos, y ahora vienen una serie de recomendaciones interesantes. Tened gozo. ¿Por qué les hace esta recomendación? ¿Por qué creen ustedes que Pablo le recomienda esto? ¿Nadie? En realidad era otra expresión que él usaba con frecuencia. Era como una especie de saludo, ¿no? Ya cuando está terminando su carta, es como cuando nosotros nos vamos a despedir de alguien y le decimos, bendición, hermano, o Dios te bendiga, ¿no? ¿Ok? Es una expresión que desea o que denota el deseo del apóstol de que las cosas le vayan bien, ¿no? Tened gozo, es decir, sean felices, ¿no? Es una expresión de un buen deseo que él comparte con ellos, ¿no? No obstante, puesto que está al final ya de la epístola, creo que se trataba también de un genuino deseo del apóstol de que tuvieran gozo, ¿no? Porque Pablo es consciente de que esta carta podía causarle cierta tristeza a más de uno, ¿eh? Por la caña que le ha tenido que meter a algunos por causa de lo que estaba pasando en aquella congregación, ¿no? Pero él, bueno, para que no se desanimen demasiado, él le dice, tened gozo. Ustedes saben que cuando se disciplina a alguien, la disciplina al presente no es motivo de gozo, ¿verdad? Pero a veces le decimos a alguien, después de darle un rapapolvo, ánimo, hermano. Pues eso es una expresión similar lo que Pablo estaba usando con los hermanos, a decirle, tened gozo, anímense, no se me depriman, sigan adelante, ánimo. Yo muchas veces le digo a la gente, ánimo, valiente, y 3 puntos suspensivos. Y ustedes saben lo que viene después, ¿no? Valiente, ánimo. No es lo mismo, porque ahí el orden de los factores altera el producto. No es lo mismo. Segundo, le dice ahí, perfeccionaos. Bueno, ya hablamos antes de la perfección, en el verso anterior, ¿verdad? Aquí está en su forma reflexiva, como si él le dijera, arréglense, compónganse, venga, corríjanse, ¿no? Enmienden sus caminos, ajustense a la voluntad de Dios. Y después le dicen, consolaos. Esta expresión, en realidad, significa rogar, alentar, amonestar, animar, confortar. Y esto es algo que debían hacer entre ellos. De modo que el apóstol les está diciendo eso, anímense unos a otros, ayúdense, consuélense. Sed de un mismo sentir. La unanimidad, cuán necesaria es en la Iglesia. La unanimidad, la unidad de espíritu. Tened una misma mente, tened un mismo corazón, pensad una misma cosa, sentir lo mismo. La unanimidad es muy importante en la comunidad cristiana, especialmente cuando hablamos de la Iglesia. La comunidad cristiana debe tener unidad, sentirse hermano del hermano, carne de nuestra carne. El problema de las divisiones siempre está, la sombra de las divisiones siempre está sobre la Iglesia.
El diablo siempre va a hacer de la suya tratando de dividir, tratando de separarnos de cualquier manera. Por malos entendidos, sembrando confusión, haciendo que... Él va a tratar de dividir, porque él sabe que un reino dividido no puede permanecer. Por eso el diablo ataca a la iglesia para dividirla. Y a lo largo de la historia vemos que la iglesia está muy dividida, cuando esa no es la voluntad de Dios. Está tan dividida la iglesia que algunos han llegado a pensar que es imposible que nos pongamos de acuerdo. Y no es verdad, no es imposible. Tenemos el deber de sentir, tener un mismo, ser de un mismo sentir. Tenemos el deber, es un mandato, de estar unidos, de arroparnos los unos a los otros, de ayudarnos mutuamente, de soportarnos, de ayudarnos, de alentarnos los unos a los otros. Es nuestro deber, como hijos de Dios. Porque si tú eres hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, tú y yo somos hermanos. Y es muy importante eso. Pablo habla mucho de la unidad en sus cartas y de la unanimidad. Unánimes entre vosotros, no altivos, asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Eso está en Romanos 12:16. Y en el 15, 5 al 6 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Unánimes a una voz. La unidad es muy importante, pero la unidad en la verdad. La unidad a costa de la verdad no es unidad, recuérdenlo. No podemos renunciar a la verdad para estar unidos. No, miren, yo no voy a renunciar a la verdad. Yo estoy unido y me siento hermano de mis hermanos, de aquellos que creen en la palabra de Dios, de aquellos que creen que Cristo es el Señor, que solo su muerte en la cruz nos limpia de nuestro pecado, de aquellos que creen que Dios es real. Yo soy hermano de ellos. Ahora, si están adorando ídolos, ya no eres mi hermano, porque tú estás adorando a ídolos falsos, a dioses de madera o de escayola, da igual, pero eso no es Dios. Y la palabra es clara, que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dice ahí, termina el versículo 11 diciendo: vivid en paz. La paz. ¿Recuerdan? Hemos hablado también de esto mucho. La necesidad de buscar la paz y seguirla. La paz. No ser quisquillosos unos contra otros. Mantenernos en buena armonía. Ser capaces de llevarnos bien. Es muy importante mantener la paz, en el vínculo de la paz. Esto era especialmente importante en una congregación como la de Corinto, en la que estaban tan divididos. ¿Recuerdan? Yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, pues yo... La paz. Toda la Biblia nos exhorta a buscar la paz y a seguirla. ¿Cuál sería, hermanos, el resultado de seguir al pie de la letra estas recomendaciones del apóstol Pablo? ¿Estaría la iglesia peor o mejor? ¿Sería más espiritual o menos espiritual? Dice que el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Ese es el resultado de seguir estas recomendaciones. Dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Ese es el resultado. Si seguimos estas instrucciones del apóstol, el Dios de paz estará con nosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Esto era un saludo habitual en la cultura de aquel tiempo.
la cultura, especialmente la judía, ¿no? Todavía hoy en día, en algunas culturas, se suelen saludar con besos, ¿verdad? En otras se ve mal. Especialmente que un hombre bese a una mujer que no es la suya, se ve mal. O que un hombre bese a un hombre, ¿no? Yo me convertí en una iglesia donde se practicaba el ósculo santo. Y después del culto todo el mundo se besaba. Y yo decía, ¿aquí todos son familia o qué? Claro, cuando alguien viene y me da 2 besos a mí, digo, ¿qué pasó aquí? No, es que la Biblia dice que nos tenemos que saludar con ósculo santo. Ah. Hay un montón de textos en la Biblia que habla de saludados con ósculo santo. Un montón. Primera de Romanos 16, 16, Primera de Corintios 16, 20, Primera de Tesalonicenses 5, 26. Hay muchos textos que hablan de esto, ¿verdad? Primera de Pedro 5, 14. Todos estos versos invitan a saludarnos con un ósculo santo, ¿no? Ahora, en nuestra cultura actual, pues como digo, se ve un poco raro que los hombres estén dándose 2 besos o que los hombres besen a las mujeres que no son suyas, ¿no? Por eso, bueno, en algunos casos resulta incómodo. Sobre todo porque el ósculo santo a veces no es tan santo. Y todos entienden lo que quiero decir con eso, ¿no? ¿Verdad? Por Dios. Ahora, interpretar pasajes como este con un mandamiento no solo es erróneo, sino que de verdad es que carece de sentido exegético. No es una buena interpretación, ya que estos son pasajes que nos están hablando de una cultura concreta, de un tiempo concreto. ¿Okay? Es como si hoy quisiéramos pues que no nos rasuráramos la barba. Bueno, aunque yo no me he rasurado la barba. Pero no lo hago porque la Biblia diga no te rasures la barba, sino porque es más cómodo estar así. Ustedes me entienden, ¿verdad? Claro. Lo importante es que nos saludemos de una manera santa. Eso es lo importante. ¿Ok? Y aquí dice en el versículo 13, todos los santos os saludan. Se refiere lógicamente a todos los santos de Macedonia, ¿no? De donde Pablo estaba escribiendo su carta. Y llegamos al final, al último versículo de esta epístola. Y aquí tenemos la bendición apostólica, una de las más significativas del Nuevo Testamento, porque incluye a las 3 personas de la Trinidad, o de la divinidad, ¿verdad? Quizás lo más significativo de esta bendición es que a quién va dirigida, ¿no? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Sean con todos vosotros. Así que Pablo en realidad le estaba deseando bendición a todos los corintios, aún a aquellos que estaban siendo de tropiezos en la iglesia. ¿Qué nos dice esto? Que Pablo realmente no estaba guardando rencor en su corazón. Claro, él está buscando el restaurar las relaciones dentro de la iglesia. Él deseaba que la gracia, el amor y la comunión de Dios alcanzara a todos los corintios por igual, y no solo a aquellos que estaban con el apóstol. A pesar del estado lamentable que tenía aquella congregación, Pablo albergaba esperanzas de que se arrepintieran y de que cuando él llegara en su visita siguiente, pues no tuviera que estar corrigiendo todas estas cosas que ha corregido a través de esta carta, ¿verdad? Todas estas cosas se han escrito para nuestra enseñanza. De modo que cualquiera que sea la situación espiritual de una vida o de una congregación, hay esperanza de que se alcance al fin el propósito y la bendición de Dios. Yo no sé qué harás tú, ni qué harán los demás, pero yo sí sé que yo he tomado la decisión de aplicar todas estas cosas
a mi propia vida. Han sido casi 3 años de estudio de esta epístola. Hemos hablado muchísimo de este libro del apóstol Pablo. Hemos compartido muchos textos, muchos temas. Los hemos exprimido y debatido amplia y profundamente. Y yo lo que quiero decirles a todos ustedes, hermanos, es que todo este conocimiento que hemos recibido de la palabra de Dios nos hace responsables delante de Dios. Porque sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahora, no nos engañemos. No vamos a conseguir aplicar todas estas enseñanzas a nuestra vida a menos que cada día busquemos la presencia de Dios. Porque es en la dependencia de Dios, en la relación íntima con Él, que nosotros conseguimos el poder, la capacidad necesaria para poner por obra la palabra de Dios. Por eso yo les animo a que cada día sigan escudriñando las Escrituras. Aquí terminamos 2 de Corintios. A partir del próximo jueves, el pastor Andrés va a comenzar una nueva epístola. Fantástica. No voy a adelantar nada porque no quiero quitarle al pastor el privilegio de poder desarrollar esa epístola, que es una epístola de verdad. Solamente les diré una cosita, si me permite el pastor Andrés. Es una ventana al mundo espiritual. Es una epístola preciosa. Es cuando ustedes empiecen a estudiar esa epístola, es como si ustedes meten la cabeza y empiezan a ver qué pasa en el mundo espiritual. Fantástico. Ahora, antes de que el pastor Andrés la próxima semana empiece a hablar de Efesios, yo quiero terminar esta segunda carta del apóstol Pablo diciendo lo siguiente. Es muy interesante que estudiando la historia de la Iglesia en el siglo II nos encontramos que esta congregación desapareció. Corinto desapareció, la iglesia de Corinto desapareció en el siglo II. Clemente, un pastor de finales del siglo I, principio del segundo, escribe Primera de Clemente, que es una carta dirigida justamente a los corintios. Él tiene que volver otra vez a corregirles sobre muchas de las cosas que ya Pablo les había corregido. Pero al final del siglo II, la iglesia de Corinto dejó de existir. ¿Qué nos enseña esto? No solo el conocimiento, lo que te guarda y te protege. El conocimiento es vital para que no te engañen. Pero el conocimiento, si tú no lo llevas a la práctica, no te sirve de nada. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pablo hizo su parte, no escatimó esfuerzo alguno. Otros que vinieron después de él no escatimaron esfuerzo. Pero toda esa labor solo le sirvió a quienes la hicieron, porque cuenta en su haber. Pero los corintios no la aprovecharon. Ojalá que ustedes sepan aprovechar todo el esfuerzo que el pastor Andrés y un servidor hemos hecho para hacer que la palabra de Dios os sea fácil de entender, para que la podáis comprender, para que por ella lleguéis a saber cuál es la voluntad de Dios para vuestras vidas, para que la pusierais por obra y vuestras vidas cobraran un mayor sentido. Ojalá que lo aprovechen, que no les pase lo mismo que a los corintios. El deseo del pastor Andrés y de un servidor vuestro es que os sirva de bendición, que os sirva de edificación,
Y con esto termina la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. ¿Tienen alguna pregunta? No hay preguntas. Terminamos. Por fin. Muy bien, vamos a ponernos de pie entonces y vamos a darle gracias al Señor por esta carta que tanto nos ha enseñado, y vamos a pedirle al Señor que la próxima sea igual de interesante o más. Me gustaría, por favor, que alguien diera gracias a Dios por su palabra, porque de verdad que su palabra, al menos para mí, es un deleite poder profundizar en ella, poder estudiarla y poder aplicarla a nuestra vida. Alguien que nos dirija en oración, por favor. Señor, te damos gracias para el desarrollo de tu palabra. Gracias, Señor, por terminar, Señor, el estudio de la escritura del Señor. Gracias por la disposición, Señor, para vamos a entender. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, ahora a poner una palabra, Señor, para mandar tu oración. Gracias, Señor, por este tiempo. Señor, de nuestra casa, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Solamente